Lección de la epístola del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, abundad en los mismos sentimientos que Jesucristo, el cual teniendo la naturaleza de Dios, no creyó usurpación el ser igual a Dios, y no obstante, se anonadó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los demás hombres, y reducido a la condición de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le ensalzó y le dio un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Deo gracias. Continuación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria tibi Domine. En aquel tiempo dijo Jesús a las turbas de los judíos: Ahora es el juicio del mundo, ahora el príncipe de este mundo, Satanás, va a ser echado fuera. Y cuando yo fuere levantado sobre la tierra en cruz, lo atraeré todo a mí mismo. Esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Le replicó la gente: nosotros hemos oído en la ley que el Cristo vivirá eternamente. ¿Cómo pues dices tú que debe ser levantado en la cruz el Hijo del Hombre? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Les dijo pues Jesús: aún está la luz un poco entre vosotros, andad mientras tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque quien anda en tinieblas no sabe a dónde va. Mientras tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Laus tibi Christe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar asiento. Hoy estamos celebrando la importantísima y hermosísima fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, que toma el lugar del domingo 14. ¿Por qué en la vida estamos permanentemente en tensión entre dos fuerzas que son irreconciliables? Una fuerza va hacia un lado, la otra fuerza va hacia una dirección contraria. Por un lado está la fuerza del sufrimiento que nos aplasta, y por otro lado está la fuerza del ansia de una vida nueva, libre de todo sufrimiento, porque no nos gusta el sufrimiento, no fuimos hechos para el sufrimiento, sino para la eterna felicidad, que nos eleva. Es un constante fluir entre esas dos fuerzas. Nuestra vida está así. Vivimos en el sufrimiento y a la vez nos levantamos, nos elevamos ante la perspectiva de poder obtener una vida nueva, libre de todo sufrimiento. Y ambas realidades contrastadas producen permanentemente un desgarro interior, una lucha interior en nosotros. Para los católicos, esta vida nueva se nos promete en la resurrección. Pero para ello, al mismo tiempo que se espera ese momento en donde uno estará libre de todo sufrimiento,
se debe vivir en amorosa comunión con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, hasta que estemos totalmente libres de ese sufrimiento que sucederá una vez que alcancemos la resurrección. Debemos vivir en comunión con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estrechado estoy por ambos lados. Estrechado estoy por ambos lados. Así lo describe San Pablo, como aplastado por estas dos fuerzas. Y continúa San Pablo: tengo deseos de morir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor, pero por otra parte deseo quedarme en la carne, es decir, sufriendo aquí en la tierra, en la carne, por vosotros. Filipenses 1, 23, 24. Estrechado estoy por ambos lados. El deseo de ir con Cristo y el deseo a la vez de quedarse en el sufrimiento para luchar por los hermanos. Debemos vivir con los dos misterios al mismo tiempo, toda nuestra vida, muerte y resurrección, y al mismo tiempo. Son el núcleo central de nuestro ser católico. Y San Pablo, con respecto a este texto, razona así: si me es útil vivir para que muchos se conviertan a Jesucristo, no sé, dice, de verdad, qué partido tomar. Si el de vivir, es decir, continuar en esta vida sufriendo, o el de morir, es decir, morir para una vida de resurrección con Cristo. Continúa elucubrando San Pablo: para mí sería mucho mejor el morir, porque me uniría con Cristo y viviría ya una vida sin sufrimiento. Mas el permanecer en esta carne mortal es más necesario para vuestra salud y la de todos los fieles. Y de estas dos cosas desea la una el apóstol ardientemente, el morir e irse con Cristo, liberarse del sufrimiento, y sufre la otra por amor a sus hermanos, concluye Santo Tomás de Aquino. Por estas dos fuerzas irreconciliables, encontramos que no son proporcionadas entre sí, sino asimétricas. Mientras somos peregrinos aquí en la tierra, tiene mayor prevalencia en nosotros, incuestionablemente, indudablemente, nadie lo puede negar, el vivir en comunión con los padecimientos de Cristo configurados a su muerte. Supera con creces el vivir en sufrimiento al vivir en una vida de resurrección libre de sufrimiento aquí en la tierra. Más sufrimos que vivimos como resucitados mientras somos peregrinos, aunque debemos esforzarnos por vivir siempre como resucitados. Por eso hoy exaltamos la Santa Cruz, porque es la marca del católico, el signo indeleble de pertenencia a Cristo que nos asegura la resurrección eterna. Sufrimos la cruz porque sabemos que el sufrimiento en la cruz termina en la resurrección eterna, en la felicidad eterna. Y jamás se le habría ocurrido al demonio trazar un camino o un plan semejante al de la cruz. Jamás el demonio le huye a la cruz. Jamás se habría propuesto él pensar en un camino así. Por eso el camino de la cruz se presenta como el camino más seguro, el camino segurísimo, no más seguro, segurísimo, del que nadie puede apartarse y que nadie puede tener temor de equivocarse si siempre lo escoge. El camino de la cruz no es presentado por el demonio, sino solo por Dios. La cruz, el dolor, el sufrimiento, el padecimiento subraya la verdadera condición del católico. Y hay una obligación de nobleza
sin lugar a duda, de vivir en comunión con la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero afirmamos al mismo tiempo y con todo énfasis que estamos destinados a la vida en su máxima expresión y realidad más absoluta, que es la vida de Dios en Cristo, la felicidad eterna en Dios. El misterio de la cruz es una riquísima expresión de San Pablo. ¿Y en qué consiste este misterio? No se ciñe exclusivamente a las horas cruciales de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Toda su vida fue una cruz, sumergida en un agudo y penetrante dolor espiritual y físico al mismo tiempo. Sin embargo, el misterio de la cruz se centra muy particularmente en esas horas supremas del Señor que Él mismo las llamó mi hora, la hora en que fue subido a la cruz, una hora magnánima. Magnanimidad en el amor infinito al Padre, aceptando su voluntad, porque fue el Padre que planeó que se subiera a la cruz. Magnanimidad con la que su fuego interior lo devoraba por la salvación del género humano, lo hizo para salvarnos. Y magnanimidad en dejarse bautizar en su propia sangre. Recibió un bautismo de sangre. Por voluntad divina, la Iglesia entera quedó asociada al misterio de esa su hora. Y de esa hora emergió la Iglesia católica, cuando se le abre a nuestro Señor Jesucristo el costado con una lanza. Y como esposa del varón de los dolores, subió decididamente a la cruz y allí quedó la Iglesia, prendida a la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y allí está, en espera de su regreso, en espera del regreso de nuestro Señor Jesucristo en la parucía, está permanentemente compartiendo la cruz como deber de amor y como deber de gracia, como buena esposa. Por eso la Iglesia, como esposa de nuestro Señor Jesucristo, no puede escapar a la cruz y hasta que no suceda el momento de la parucía seguirá estando en la cruz. Y cada miembro de la Iglesia comparte singularmente esa hora de nuestro Señor Jesucristo, esa asociación en su muerte y en su cruz, en el bautismo propio. El bautismo es muerte. Muerte al demonio, al pecado, al mundo. Es el comienzo de una vida al sufrimiento que salva. Se nos abre la puerta al sufrimiento, a esa asociación del sufrimiento con nuestro Señor Jesucristo, para salvación nuestra, para poder recibir los méritos de nuestro Señor Jesucristo obtenidos por el sufrimiento de la cruz. El bautismo es sepultura, entonces, una exigencia a entrar en el misterio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, haciéndola revivir en la vida personal. Estamos llamados a hacer revivir la cruz en cada vida nuestra. Esta participación no es un acto aislado, sino un proceso a lo largo de toda la vida. Es una continua participación en el sufrimiento sumo de nuestro Señor Jesucristo. Ser partícipes de su sufrimiento es una vocación, un llamado, una decisión de Dios para cada católico. Es común para todo bautizado es llamado a vivir en comunión con la cruz de Cristo, pero con una salvedad. Cada uno lo hace según una especificidad singular, un designio de Dios por el que podemos distinguirnos entre nosotros. Cada uno tiene su sufrimiento propio, distinto del de los demás. Cada uno de nosotros es hijo adoptivo de Dios y sufre su sufrimiento muy secretamente, solo conocido por Dios. Y es incluso incomprensible para nosotros mismos. Nuestro sufrimiento es incomprensible para nosotros mismos. Mia vita è un mistero, exclamaba el padre Pío de Pietrelcina. Mi vida es un misterio porque no podía comprender todo el sufrimiento que
al cual el Señor lo había llamado 50 años, llevando en su cuerpo las llagas de nuestro Señor Jesucristo, lo cual implicaba un dolor muy grande. Tuvo que padecer todo eso y entonces él no comprendía que esa vida, que ese era el plan de Dios para él, de tanto sufrimiento. Mi vida es un misterio, exclamó. Y así también debemos exclamar nosotros, mi vida es un misterio porque es incomprensible por todo lo que uno tiene que pasar, todo el sufrimiento por el cual tiene uno que pasar, para asociarse a los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo. Ese mismo fuego interior que no dio tregua a Cristo hasta morir en la cruz es el que ahora traspasa a cada seguidor suyo. Pero de una manera muy particular, como dijimos, cada uno pasa por un sufrimiento propio, muy secreto, tan secreto que ni uno mismo lo conoce y que solo Dios conoce. Por eso podemos llegar a concluir que es un misterio para nosotros mismos. Y porque Dios se reserva el significado de nuestra propia vida para sí mismo, ésta se convierte en un misterio para nosotros. Así Dios puede servirse de nuestro sufrimiento bajo múltiples formas. Dios se sirve de nuestro sufrimiento bajo múltiples formas que escapan a nosotros, que son un misterio para nosotros, que nosotros no las podemos elegir. ¿A qué forma? A ver, ¿cómo voy a sufrir yo? Yo voy a elegir este sufrimiento. Eso es imposible para nosotros. El sufrimiento viene y ese es un misterio para nosotros. Y toma múltiples formas. En un momento es así, en otro momento es de otra manera. Lo que es cierto es absolutamente necesario negarse a sí mismo. Sufrimiento. Mortificarse, o sea, morir. La palabra mortificarse viene de muerte. Buscar la muerte propia, el morir a uno mismo, a sus gustos, a sus deseos, a sus aspiraciones, todo por amor a Cristo. Si el grano de trigo no muere, para poco sirve, no habría pan. Si la vid no es estrujada, no habría vino. Es innegable la heroicidad con que Cristo vivió su vida y hasta qué punto llevó su constante renuncia personal. Y este valor subyace en todo el Evangelio, la renuncia personal de nuestro Señor Jesucristo, que es cruz, que es sufrimiento. El misterio de la cruz es esencial a todo su mensaje y es señalado a cada paso en los Evangelios con energía y vigor, sin la menor ambigüedad. Es bien claro, con acento y firmeza inconmovibles. Para nada es ambiguo el mensaje del sufrimiento. Es bien claro y propuesto bien a la luz del día para todo católico. Y el mundo, totalmente al margen de la fe, parecería necesitar una medida cada vez mayor de sufrimiento para poder contrarrestar la apostasía generalizada en la que nos encontramos hoy. Parece que Dios nos exige mayor sufrimiento ahora en estos últimos tiempos, dado que ya la fe no se encuentra en la mayoría de la gente, en la mayoría de la humanidad. Es por eso por lo que en estos últimos tiempos solo hay espacio para el heroísmo, y quienes no se decidan al heroísmo claudicarán. Un heroísmo diario y silencioso, que confronte todo mal. Muy difícil es hoy vivir el bien. Estamos confrontados siempre con el mal. Una auténtica disposición a vivir ese heroísmo. Una plenitud de vida católica que muy pocos viven. Así vivió Cristo desde su entrada en el mundo. Así escribió con su sangre lo que toda alma de buena voluntad tiene como signo irrefutable de identificación con Él. ¿Cómo entrar en comunión con la pasión de Cristo?
El misterio de la cruz se vive no por imitación externa, sino por una experiencia interna. La vida del católico es Cristo y Él habita en nosotros. Por eso Él sufre en nosotros. En el plan de Dios y su realización por Jesucristo está nuestra incorporación a Él, que importa necesariamente sufrimiento, cruz, porque la vida de Cristo fue sufrimiento y cruz. Este es el punto central de nuestra fe. Si yo estoy incorporado en Cristo, no puedo vivir de una manera distinta a la manera que vivió Cristo. Si Cristo vive en mí, Cristo no va a vivir de una manera distinta a la que Él vivió cuando estaba en la tierra. Para San Pablo este misterio fue una revelación superior para toda la Iglesia y una elevadísima experiencia personal. Varios de sus textos nos hacen comprender esto que venimos diciendo, nos hacen entrar en el abismo de esta revelación. Dice San Pablo: siempre llevamos por doquiera en el cuerpo la muerte de Jesús. Es bien claro. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. 2 Corintios 4:10. Siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. El otro texto: todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo y entrar en comunión con sus padecimientos, configurado a su muerte. Filipenses 3:10. Entrar en comunión con sus padecimientos, configurado a su muerte. Así vivía San Pablo. Y el otro texto: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Colosenses 1:24. Suplo en mi carne el sufrimiento que le falta al sufrimiento de Cristo. La llave maestra para entrar en el misterio de la cruz es esta: Dios nos quiso hijos suyos. Pero no podríamos ser hijos suyos si no fuera por una cierta connaturalización con su divinidad. Un hijo no puede ser de distinta naturaleza que el Padre, y nosotros y Dios somos de naturalezas distintas. Luego no podríamos ser hijos de Dios. Dios es Dios, nosotros somos humanos. Luego, la manera de ser hijos suyos es por medio de una incorporación sobrenatural en su unigénito, nuestro Señor Jesucristo. La única manera de poder ser hijos de Dios es en esa incorporación en Cristo. Por obra de la carne, somos hijos de la carne que nos engendró. Pero por obra de la divinidad, somos hijos adoptivos de Dios por el mismo germen de Dios. El Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza humana por obra del Espíritu Santo, para que por obra del mismo Espíritu Santo pudiéramos llegar a ser incorporados en Él. Y esto es un misterio. Un Dios que sin dejar de ser Dios se hace humano por obra del Espíritu Santo, para que lo humano, sin dejar de ser humano, sea divinizado al ser incorporado en Él, también por obra del Espíritu Santo, y eso sucede en el bautismo. Gracias a esta estructura divina hemos sido hechos partícipes de todos los misterios de su vida, de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de todos los misterios, pero de modo muy especial de los misterios de su padecimiento. Esa es la razón por la que sufrimos aquí en la tierra, porque sufrimos los padecimientos de Cristo. Todo lo de Cristo es nuestro, todo lo nuestro es suyo. Y si todo lo de Cristo es nuestro, el sufrimiento es nuestro. De este modo, no solo es posible, sino lógico y necesario poseer los mismos sentimientos que tuvo Cristo, como nos exhorta San Pablo en la epístola de hoy. Tened en vuestros corazones
los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, que se anonadó a sí mismo, se hizo nada, hasta la muerte de cruz, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2, 5, 8. Sus días terrenales, Él los vivió para nosotros. Ahora nosotros vivimos para Él. Él ya no sufre, pero nosotros sí. Y podemos aceptar sufrir por Él lo que la voluntad de Dios permita. Con nuestro dolor de hoy podemos ser partícipes de su dolor de ayer. Ha pasado el fluir de los sucesos de su vida temporal y la muerte ha sido vencida por la victoria de la resurrección. Sin embargo, los misterios de su pasión y su muerte, sustraídos del tiempo, están allí, delante del Padre. En su eterno hágase tu voluntad y no la mía, pero ahora a través nuestro. Su pasión y su muerte, como cristalizadas, están vivas y subsisten en su presencia, no solo como mérito y suceso histórico, sino al modo de realidades misteriosas, así como subsisten y permanecen las llagas en el cuerpo glorioso de nuestro Señor, y así como fueron impresas en algunos de sus santos, como San Francisco, fiesta que celebraremos el próximo miércoles 17. La materialidad de los actos temporales de Jesús es irrepetible, son únicos, sucedieron en la historia y no se pueden volver a repetir. Ya los actos propios pasados de Jesús, los que Él realizó mientras estuvo aquí en la tierra en su primera venida, no se volverán a repetir en la historia. Y solo quedan los actos futuros, como la manifestación de la Santa Cruz en el cielo, que precederá a su venida en carne en la parusía, como nos dice la epístola de hoy, la parte final de la epístola de hoy, por lo cual también Dios le ensalzó y le dio un nombre superior a todo nombre, a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla se va a doblar en la parusía, en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. Algo que todavía no todos lo confiesan, solo somos muy pocos los que lo confesamos. La realidad sensible de su sufrimiento ha pasado, pero su formalidad no. La formalidad sensible del sufrimiento sigue presente en nosotros. De su sufrimiento sigue presente en nosotros. Su sufrimiento sigue presente por nuestra incorporación en Él y por nuestra generosa y voluntaria participación. No solo es necesario estar incorporados en nuestro Señor Jesucristo para que ese sufrimiento sea el suyo, sino también nuestra generosa y voluntaria participación, es decir, querer sufrir lo que sufrimos, no en vano, sino por Jesucristo, ofrecérselo por Él y a Él. Cristo vivió sus misterios de sufrimiento con intensidad suma, como actos redentores para lograr nuestra salvación, capaces de producir la salvación del género humano, y si es que estos se aplican apropiadamente sobre el humano como fuentes de la gracia. Por eso uno tiene que luchar por aplicarse los méritos de nuestro Señor Jesucristo, que es, dicho de otra manera, vivir en gracia. Si no, no se aplican los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Uno sufre, aún los que no están en gracia sufren, pero no sufren por Cristo. No sufren los sufrimientos de Cristo, y esa es la diferencia. Sufren en vano.
Estos misterios están delante del Padre porque están en el Hijo y el Padre los ve en Él. Y los ve en Él porque en Él subsisten por toda la eternidad. El Padre ve nuestros sufrimientos ofrecidos por Cristo como los sufrimientos de Cristo propio. Ahora bien, Cristo es la vida, aún en el contexto de su propia muerte. Y vino principalmente al mundo para complacer la voluntad del Padre, que desde toda la eternidad pensó en la creación por Él y para Él. Esa es la razón principal por la cual vino al mundo. Todo lo hizo por Él y para Él. Colosenses 1:16. Mas también vino para darnos vida, su propia vida, después de nuestra culpable retracción de la original gracia con la que fuimos creados. Después del pecado original, solo podríamos vivir gracias a que nuestro Señor Jesucristo vino a darnos la vida. Nos dio su vida porque por causa de la caída ya no teníamos vida. Y vivir su vida solo es posible si hay una incorporación en Él. Y lo estamos, como ya venimos diciendo, desde la hora del bautismo. Pero hay algo mucho más profundo y esencial que el misterio de la cruz encubre, que es la fe y el amor que debemos a nuestro Señor Jesucristo por el camino de la experiencia interior. Los santos padecen a Dios. Los santos sufren a Dios, pero no pueden expresar cómo lo padecen. Como ya decíamos al principio, es un misterio. ¿Cómo padecemos a Dios? Es una tortura espiritual a la que los somete la exuberancia de la presencia de Dios. La exuberancia de la presencia de Dios en los santos los hacía sufrir a un punto tal que era indecible, que es indecible el sufrimiento de los santos. Y que solo es secreto, solo lo sabe Dios y el santo hasta un cierto punto. La exuberancia de la presencia de Dios hace sufrir. Dios hace experimentar a sus santos lo que ocurrió en el interior de Cristo, en ese instante histórico de su pasión y de su muerte, y esta exuberante presencia de Dios los atormenta constantemente. Parece un contrasentido, pero la presencia exuberante de Dios produce sufrimiento. Y a la vez que se les hace experimentar este misterio, se les apremia a reproducirlo en cuerpo mortal. Esta misteriosa realidad no parece poder ser vertida en palabras. Nadie puede explicarlo, ni ser comunicada a ningún otro mortal. Solo se la vive en silencio. Hay, por lo tanto, en el misterio de la cruz, un exceso de Dios en lo humano. Como hay un exceso, una sobreabundancia de lo espiritual, del alma, en el ser humano o sobre el cuerpo del ser humano. Hay un exceso del alma sobre el cuerpo, hay un exceso de Dios sobre todo el santo. La fuerza y poder de Dios rebasan la capacidad de cada uno y el aporte personal que cada uno puede es tan solo algo así como la materia del sacrificio, materia proveniente no del lado de Dios sino del hombre, y de las leyes espirituales que le imponen condiciones, tales como morir al pecado es parte del sacrificio. Una vida de oración profunda es parte del sacrificio, es la materia de ese sufrimiento. Las miserias y debilidades ofrecidas también es parte del sacrificio. Un morir sin acabar de morir para completar la pasión de Cristo es parte del sacrificio.
Ese es el aporte personal a las fuerzas de la sobreabundancia de Dios que sobrepasan lo humano. María estaba junto a la cruz, del lado de Cristo, en favor nuestro. Estaba toda ella, con su mente, su corazón, su maternidad. Vivía ya en plenitud el misterio de la cruz y sentía circular en su interior el fuego de la pasión de Cristo. Experimentó la muerte del Señor con la totalidad de su ser, cuerpo y alma. Nadie como ella vivió el misterio de esa muerte. Estaba junto a la cruz, del lado de Cristo. Era una sola realidad con Cristo. Y estaba junto a la cruz en favor nuestro, por el amor de Dios que lo hizo salir de sí mismo y hacerse uno de nosotros para salvarnos. Junto a Él estaba la primera redimida por preservación del pecado, como tantas veces hemos explicado, por esa pasión y esa muerte antes del tiempo, desde toda la eternidad. Al pie de la cruz, María se comprometió a traspasarnos su riqueza espiritual, a modelar nuestro interior a su imagen de santa y pura y a transformarnos en Cristo, para que cada uno de nosotros sea como ella, una sola realidad con Cristo. Dolor, el más acerbo. Amor, el más inefable. Junto a la cruz, como nunca madre y como nunca mártir. Los dolores de la Virgen, cuya fiesta celebraremos, si Dios quiere, mañana 15 de septiembre. Junto a ella la cruz aparecerá como dulzura de quien ha entendido a Cristo y necesita probarle su amor con una prueba irrecusable. Brotará entonces espontánea en nuestro corazón esta súplica que leemos en el Stabat Mater: Fac me cruce inebriari, haz que me embriague de la cruz. A la sinceridad de la súplica sucederá la realidad de esta embriaguez de amor por la cruz. Y concluimos, dicen las maitines de hoy, esta señal de la cruz aparecerá en el cielo. Esto lo dice la Iglesia en el breviario romano, el que leen y meditan los sacerdotes todos los días. Hoy, en la lectura de maitines, todos los sacerdotes nos topamos con este texto maravilloso. Esta es la señal de la cruz que aparecerá en el cielo cuando el Señor vendrá a juzgar. O sea, vamos a ver la cruz antes de que aparezca. Entonces, cuando veamos la cruz, se manifestarán los secretos de nuestros corazones. Cuando se sentare el Hijo del Hombre en el trono de su majestad y empezare a juzgar el siglo mediante el fuego. Repito, esto lo dice la Iglesia, lo han rezado miles y miles de años los sacerdotes y lo seguimos rezando el día de hoy. Cuando empezare a juzgar el siglo mediante el fuego. Y el introito de la misa: debemos gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el cual está la salud, la vida y nuestra resurrección, y por el cual somos salvos y libres. Debemos gloriarnos en la cruz de Cristo. Es el mensaje de San Pablo a los Gálatas, que figura en el introito. Y apiádese Dios de nosotros y nos bendiga, vuelva a nosotros su rostro de bondad y apiádese de nosotros. Es el salmo que figura también en el introito. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos, Señor, Dios nuestro, de nuestros enemigos. Le dio Dios un nombre superior a todo nombre,
a fin de que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra, en los infiernos, y toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.